Saludos amigos, saludos distinguidos televidentes, radioyentes, cibernauticoyentes y vivientes. De todo eso mismo que ustedes ven que por la vía que ustedes puedan, nos sintonizan cada día. Aquí desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, originando en el canal 19 de Cinevisión, tratando también transmitiendo por el canal del Sol, canal 6, canal también de amplio alcance. Estamos en las plataformas de canaldelsol.com y canal de cinevisión.com, una red de cables, Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad, andreslichomatos.com, todas esas cosas usted nos puede sintonizar y en diferido en distintos canales que nos retransmiten en distintas horas del día. Siempre, siempre con la ayuda de Dios, siempre con la guía divina, para llevarles las mejores informaciones, para que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Con Gregorio Caimares, que está con nosotros como siempre. Licho, buenos días amables televidentes. Normalmente hay programas que inician y dan noticias de fallecimiento de personas. No. En este caso me toca porque hay una persona cuyo nombre es o era Leoncio Comprés, periodista. Uy, sí. Entonces, Leoncio, una persona quien trataba a Leoncio, si no se hacían amigos ambos, el que conocía a Leoncio quedaba siendo amigo de Leoncio. Y Leoncio seguía su camino de trabajo. Porque era una persona agradable, afable, inteligente. Trabajador, honesto. Práctico. Era un tercio en el mejor sentido de la palabra. Sí. Y lo recuerdo igual que como recordé en días pasados a Margaro ayer con sonrisa. A Leoncio hay que recordarlo también con sonrisas, o con sonrisa. Así que Leoncio, descanse en paz tu alma. Hoy va a ser su cuerpo expuesto en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga. Leoncio ¿Desde qué hora lo van a ir? No tengo la hora, entiendo, por el momento en que falleció y que será cercano al mediodía. Leoncio estaba quejado de la diabetes desde hace un tiempo. Creo que le amputaron una pierna, si mal no recuerdo. Y eso le embargó una fuerte depresión, creo. Leoncio era un amigo de Última Hora, de Diario Libre, de emisoras como Radio Popular, como en muchísimos medios trabajó Leoncio en la República Dominicana por muchos años, por decenas de años. En mi caso, yo compartí con él mientras estuvo tres años, me parece, allá en Radio Popular. Noticiario Popular. Sí, y entonces pues era una persona bien suave, bien fácil hacer liga con él. En el lenguaje que estoy utilizando, que es plenamente dominicano, ustedes entienden lo que yo estoy explicando. Ese y así era Leoncio Comprés. Paz a los restos de Leoncio Comprés, un gran comunicador de la vieja guardia, pero de esa vieja guardia de periodistas, investigadores profundos y auscultadores de la verdad de la noticia. Ahí está la cara de Leoncio, que murió joven relativamente, tenía 64 años, creo, es una edad más o menos. También, pero ya esta parte más positiva, quiero llevar saludos a varias personas en Gaspar Hernández, a Rey,
quiero llevar saludo a Billy Ciprián, que le tengo una deuda de muchos años, que sintoniza el programa, y a una legión de seguidores. Yo no sabía que este programa lo veían tanta gente en Puerto Plata, en Nagua, en Samaná, en toda la costa norte, noroeste. Bueno, lo que pasa es que hace un tiempo acá tenemos nueva cobija de transmisión originaria, que es Cinevisión Canal 19, y Cinevisión, por ejemplo, en Gaspar Hernández, que es mi pueblo. Cuando tú vayas a hablar de Gaspar Hernández, tienes que conversar un poquito conmigo para darte la autorización, pero no hay problema. Sí, Gaspar Hernández. Sí. Yo quiero conocer a Gaspar Hernández. Ah, pero tú no estás completo en la vida. Sí, me dicen que es una zona paradisíaca. Bueno. Depende del color del corazón con que lo mires, pero sí es agradable. Bueno, unas playas fabulosas. Tengo un amigo que se llama Yanni Ortega, José Manuel Ortega, que él es el dueño porque era alcalde, diputado, fue gobernador, todas esas cosas. Y Yanni fue tremendo pelotero. No juegue. Primera base, zurdo. ¿Es verdad? Sí, Yanni, toletero. ¿Cómo va a ser? Sí. No conocía esa faceta del italiano. Sí. Yo le digo el italiano. Sí, pero Yanni no parece el típico dominicano como tú y yo. Pero él es descendiente de Italia. Y es su nombre, no sabía. Sí, él es italiano. Hermano de Ginjo, mi condiscípulo, mi querido Ginjo. Sí, Yanni fue diputado, fue alcalde allá, en Gaspar Hernández. Y fue jefe de un banco. Y tiene muy buena imagen Yanni. Pues Gaspar Hernández, por eso te digo que al estar en Cinevisión como originario matriz, canal, periodismo y sociedad, tiene un alcance en esa zona fabuloso. Bastante bien, se oye bastante bien. Bueno, tenemos muchos temas. Hoy tenemos una personalidad de invitada que nos va a idear temas. Más tarde se lo vamos a presentar, de temas que están en el tapete, pero que no conocemos con mucha profundidad, como lo conoce esa persona. Y me refiero a este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Hoy vamos a hablar de eso con una persona oriunda de esa región, de una de esas naciones, una ucraniana, viene a hablar con nosotros. Y ayer Gregorio Caimares, el presidente de la República, visitó el cuartel o la cárcel, le llaman el palacio. El recinto. El recinto de operaciones especiales. Se deprimió, dice él, dice que no había visto un desastre y un descuido tan notable como el que notó ahí. La verdad que uno cuando se pone a pasar revista y ese de mirar atrás, uno tiene que decir, carajo, ¿y en qué invirtieron el dinero? Y 20 años, ¿a qué fue que lo invirtieron? Porque uno ve esta descomposición de tantas cosas que tiene el país que a mí me da grima. Mira, nosotros el domingo tuvimos la oportunidad de ver la inauguración del puente El Limón. El puente El Limón comunica en Samaná al Limón, Samaná y como 10 secciones productoras de cacao, de limón, de muchísimas producciones. Bueno, pues ese puente estaba roto desde el 2016 por una vaguada. Y ese puente se hizo en 6 meses. Pero estaba derribado desde el 2016. Lo inauguró el presidente Luis Abinader y el ministro de Línea Ascensión, ya que fue Obras Públicas que lo construyó el pasado domingo. Igual que un liceo que se llama Pedro Mir en Las Terrenas. Ese liceo tenía 7 años por construirse. El liceo Pedro Mir en Las Terrenas. 7 años en proceso de construcción. Cuando un liceo tú lo haces en 1 año, 8 meses, qué sé yo. ¿Tú me entiendes? Entonces yo no entiendo en qué era que se invertía el tiempo. No, yo lo entiendo. Y los recursos. ¿Tú lo entiendes? Sí. ¿Tú lo entiendes en qué? Sí, porque normalmente, en su generalidad,
el funcionario público es ineficiente. Por eso. Cóntrale. Igual que la entrada de Samaná. La entrada de Samaná fue tortuoso porque hubo que negociar con gente que hace 7 años no vivía ahí, pero se enteró de que iban a reconstruir la entrada. Y se mudó ahí. Ahora hubo que pagarle dinero para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades lo dejaron como que no, como que eso era del pueblo. Porque las autoridades son ineficientes y permitieron. Por eso digo, mira, y hay situaciones, el que me vio, el funcionario que me vio y no le agradó el comentario, o el exfuncionario que me vio, diría, ajá, pero ¿y con qué dinero? No, porque hay situaciones que no es solamente con dinero que se resuelve. Hay lugares de instituciones públicas que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, los baños públicos. Tú vas a decir a mí que por dinero es que los baños en algunos lugares de instituciones públicas están asquerosos. No. No, es por vigilancia. Por Dios. Entonces, que una puerta de entrada de una institución, mira, yo vi la gobernación, se pueden poner cientos y miles de ejemplos, de ahora y de atrás, porque todo esto viene de atrás. Yo estuve en el Festival del Mango, en la Feria del Mango, el domingo pasado, hace 9 días, en Baní, y crucé por el frente de la gobernación de Baní. Es triste y penoso ver la imagen de un edificio tan elegante y tan bonito, que debe tener algunos 40, 50, 60 años, el edificio de la gobernación de Baní. No hay quien me diga a mí que yo, siendo gobernador, no voy a reunir, si no puedo de mi bolsillo y si no tengo los fondos de la gobernación, no voy a reunir cómo adquirir 6 o 7 cubetas de pintura para por lo menos darle una mano de pintura al frente de la gobernación. No digo pintarla entera para que no se note que estoy exigiendo mucho, pero es triste y penoso que ese edificio, reitero, tan elegante, esté en las condiciones que está la gobernación de Baní. Todas las gobernadoras son damas, no sé cómo se llame, no sé tampoco quién será la gobernadora de Baní, pero de cualquier sitio puede ser. Sí, pero de igual forma. Entonces, es lo que te digo, no es solo, que hay poco presupuesto, esa es la justificación valedera para muchas situaciones de instituciones del Estado y de bienes del Estado, pero hay mucha dejadez y mucha deficiencia, y para mí ese es un problema vital para que tú tengas que escuchar y ver que el presidente, por ejemplo, encuentra en operaciones especiales un desastre. Quién sabe lo que vio ahí, porque no se dieron detalles, pero estoy seguro que muchas cosas de esas que hoy marcan la situación del recinto de operaciones especiales se pueden resolver aún con los recursos que recibe esa dotación policial. Así de simple es mi modo de visualizar. Estoy de acuerdo contigo, hay mucha dejadez, mucha displicencia, como le llaman la palabra científica que hay. Porque es como tú dices, a veces estás recogiendo, entre los mismos empleados pueden arreglar algo que es sencillo, que tú con 1,000, 2,000, 3,000 pesos lo resuelves, pero no hay esa atención en esas cosas. Mira, tú llegas a lugares que te das cuenta que la puerta principal de entrada, el marco, está toda gastada la pintura. Con 300 pesos se le da una mano de pintura a eso y se disimula totalmente. Sí. Se disimula totalmente y cambia la impresión. ¿Ves? A veces pasa. No tengo el privilegio de ser funcionario público y espero seguir contando con ese privilegio. Sí. No crea, ¿no? Que también hay... No, porque cuando tú te designan funcionario público, ya tú eres ladrón. De una vez. Sí, eso es muy común. Yo no continué, bueno. Porque tú eras funcionario público. Regidor.
pero me gustaba mucho la política y yo digo, el quien me diga ladrón un día, simplemente lo llevo a la justicia. Y hasta que no logre una condena civil, pecuniaria, no desisto. Y el dinero que se consiga lo dono a alguna institución, lo que sea. Pero, y hay funcionarios probos y eficientes y que ponen de su bolsillo. ¿Tú sabías eso? Hay funcionarios que ponen de su bolsillo. Seguro, yo lo conozco. En todos los gobiernos. Sí, en ponen todos. de su bolsillo para resolver, pero aquí, desde que te etiquetan que tú ya eres funcionario público, andas limpio y cosas, ya tú eres ladrón. Y no es así. Algunas ocasiones es así, pero no es así siempre. Eso enajena a mucha gente al Estado, a la administración pública, de la posibilidad de tener valores importantes en el espacio. Hay personas que tú les ofreces un cargo y lo importante y no lo aceptan. No lo aceptan. Porque no se va a encontrar con esa cosa. Y más ahora con estas redes sociales, que no escatiman esfuerzo para denigrar la dignidad y la moral de la gente. Más ahora. Y tú sabes algo también, porque así como se puede decir algo, se puede decir lo otro. El funcionario público trabaja mucho. Óyeme. Mucho, mucho, mucho. Y claro, hay sus vagos también, hay vagos. Y ustedes lo saben que hay vagos profesionales en el funcionariado público. Pero hay funcionarios altos, medianos y bajos que hacen una vocación, una entrega cuando ocupan los cargos, que trabajan los 7 días inclusive, o trabajan 6 días, y trabajan a horas pasadas de horario. Hay funcionarios que le dedican su tiempo, 7 días. Este gobierno, yo me he fijado, que es el que los funcionarios no cogen vacaciones. Este gobierno, el presidente no coge vacaciones. Este gobierno trabaja los 7 días a la semana. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo eso ocurre porque hay funcionarios entregados. Hay otros que no, que se ponen a jugar o se ponen a la chercha, a comer. Pero la inmensa mayoría de esos funcionarios le tienen que dedicar mucho tiempo. Y cuando tú tienes un presidente que de repente te llama a las 10 de la noche, o te llama a las 12. Yo estaba ayer con un funcionario que el presidente lo llamó, en una hora que duré con él, 3 veces. En el día fue. Pero fue en el día. Eso, en el día, ok, está bien. Ahora, el presidente... No, en la noche, ya era... en la noche. Bueno, el presidente actual, su horario de trabajo termina... a las 2 de la mañana. Comprobadamente a las 2 de la mañana normalmente. A mí me gustaría, como ciudadano, que mi presidente... coja vacaciones. Bueno, si no tomo vacaciones, pero que le baje un poco al nivel, al ritmo del trabajo que él tiene. Y pienso que hasta pudiera elevarse su nivel de eficiencia. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque pidiéndole al presidente a un ciudadano pidiéndole al presidente que baje la intensidad de su trabajo. Me gustaría. Es un tema delicado porque él es un hombre formado y tiene el cerebro bien organizado y está consciente de lo que hace, y me imagino que su convicción no le permitirá, y ojalá me equivoque, cambiar ese ritmo de trabajo, pero a mí como ciudadano me gustaría, porque el organismo humano resiste, pero resiste hasta un punto. E igual, reitero, pienso que si reduce un poco, podría hasta su cerebro ayudarle y ser más eficiente. Porque él es eficiente. Tú sabes que... y ser más eficiente, trabajando un poco menos. El sábado comentaba esto con un alto dirigente del otrora Partido Reformista, que fue funcionario del doctor Balaguer. Y él me decía, porque comparábamos eso también, me decía, no, pero el doctor Balaguer se iba a la 1 de la madrugada del Palacio. Y dice otro, sí, pero el doctor Balaguer llegaba a las 6 de la tarde del Palacio. Llegaba a las 6. Y se iba en horas tempranas del día a su casa, porque de ahí salía a caminar al mirador y todo. Sí, y tenía él salía de Palacio a Mirador alrededor de mediodía, en pleno sol. Claro, él tenía unas matas ahí, parece que las mandó a sembrar. Sí. Y la ruta del Mirador, yo la conozco perfectamente, que él utilizaba para caminar, tenía en gran parte sombra, pero Balaguer sacaba tiempo para caminar todos los días. Y para leer, y para que le llevaran los coli, los perros coli,
se lo subieran y él le pasara las manos Allá en la todos casa. los días En su casa. El Bueno, único presidente que vivía en un patio. una parte atrás. Esa expresión la hacía mucho Corporán. Una parte de atrás. Mire, vamos a una pausa porque en breve, como les habíamos informado, vamos a tener a una distinguida dama que nos va a hablar de este conflicto de Ucrania y Rusia, o de Rusia con Ucrania, porque tiene vínculos muy estrechos con una de estas partes o con las dos partes. En breve vamos a hablar con Margarita Katrenko, una ucraniana, parece aplatanada, parece. En breve venimos con ella. Bueno, regresamos con ustedes. Como les habíamos informado, hoy íbamos a hablar de Ucrania, de Rusia, de Europa y de este conflicto que ha vinculado a todo el mundo de una manera u otra, ya sea en la parte comercial, la parte de la distribución de alimentos, como el conflicto bélico que todo el mundo le tiene miedo a que le llegue una bala a un familiar suyo o a uno de algún lugar, que ya no somos de un lugar o estamos en un lugar. De repente usted aquí tiene un hijo que está en Rusia, tiene un hijo que está en Austria, en Alemania, en Ucrania, y ya usted tiene un familiar que está en peligro. Margarita Katrenko es una joven ucraniana que vive en República Dominicana, y yo les decía que parecía ya aplatanada, y ya me lo demostró que sí, que está aplatanada, es caribeña y prácticamente americana. Ella está aquí. Buenos días, Margarita. Bienvenida a Periodismo y Sociedad. Gregory Caimares y Andrés Mato. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir este tiempo de la mañana con ustedes. Gracias. Margarita, yo tengo que mencionar, Licho, antes que cualquier tema ya directo con Ucrania, lo que el televidente ha visto y ha escuchado, que una dama ucraniana habla español con la igual fluidez que tú y que yo. O sea, explíquenos esa partecita, cómo se explica ese dominio total que usted tiene del español. Se llama Margarita, el apellido sí es ruso, ucraniano, pero explíquenos de usted esa partecita. Bueno, lo que pasa es que Margarita realmente es un nombre ruso. No es, no, se usa latino, pero realmente Margarita es un nombre muy común en Rusia. De hecho, mi nombre de mi papá lo sacó de un libro de un autor ruso que se llama Mikhail Bulgakov, que se llama El Maestro y Margarita. O sea, mi nombre es Margarita Igorevna Katrenko Valera. Mi mamá es dominicana, por eso yo... Valera. Sí, Valera. Por eso yo hablé el español desde chiquita y por eso lo hablo de manera tan fluida. Aparte de que me pasé gran parte de mi infancia en países de Latinoamérica y desde los 12 años vivo aquí de manera constante. ¿Y el tiempo viviendo en Ucrania? No, yo viví hasta los 6 años. Allá en ese momento era la Unión Soviética. Recuerde que Ucrania se independiza en el 1991, o sea que hasta ese momento era parte de la Unión Soviética. Yo nací en la ciudad de Kharkov, en Ucrania, es una de las ciudades que ahora mismo está... ocupada. No está ocupada todavía, están en el proceso del ataque, de la escaramuza por la ocupación de la ciudad de Kharkov. ¿Cuántos habitantes tiene Ucrania aproximadamente? 40 millones de habitantes tenía antes de la invasión. Recuerden que se estima que más o menos 6 millones de personas se fueron luego de la invasión y alrededor de 14 millones de personas han sido desplazadas internamente en el país. Por ejemplo, mi hermana vivía en la ciudad de Volnovaja, que es una de las ciudades que está cerca de Mariupol. Y su casa fue bombardeada en los primeros días de la invasión. La invasión empezó un jueves, su casa fue bombardeada el domingo siguiente, pero curiosamente fue bombardeada por
el ejército ucraniano. ¿Y cómo se explica? ¿Cómo se explica que si su hermana vive en Mariupol y le empieza la invasión y a los 3 días recibe un ataque en su casa, un ataque balístico, pero de los mismos ucranianos? ¿Cómo se explica eso? No, pero es que recuerda que los ucranianos están bombardeando toda la región del Donbass. O sea, el conflicto, lo que pasa es que lo que se presenta en los medios de comunicación es solamente, que Rusia está destruyendo y que Rusia está bombardeando, pero la realidad es que el ejército ucraniano también bombardea. Para que entremos a eso, Margarita, a mí me gustaría que brevemente me describa, o nos describa, el papel de Ucrania, porque Ucrania es un enclave importante. Sí. En el aspecto militar, porque ahí está Chernobyl, ahí está, hay varias zonas de defensa estratégica de Rusia y de la zona, pero también en la parte de la producción alimenticia. Y como es una zona tan vasta, tiene una población holgada, porque como que permite mucho, tiene una proyección al desarrollo ahí. Hablen un poco de eso. Bueno, Ucrania es uno de los principales productores de trigo a nivel mundial. Tanto Ucrania como Rusia juegan un papel preponderante en la producción no solamente de trigo, sino en la producción de fertilizantes químicos. Entonces, la mayoría de los fertilizantes, por ejemplo, que se usa para la agricultura, tanto en África como incluso Latinoamérica, proviene de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, e inclusive el trigo que se usa para la producción de alimentos en la mayoría de los países de África también viene de esos países. Entonces, esa es la razón por la que este conflicto tiene serias repercusiones en la capacidad de producir alimento, y por eso es que la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga del tema alimenticio, está advirtiendo de que la prolongación de este conflicto puede desembocar en una hambruna a nivel de lo que se llama el sur mundial, que es América Latina, África y los países más pobres de Asia. Ok. Porque prácticamente ha cortado el aumento de la productividad y hasta de la comercialización en esa parte. ¿Y por qué en la parte militar? ¿Por qué Rusia tendría ese interés? Porque Rusia tiene un interés no es de todo en Ucrania. No, tiene solamente un interés es básicamente, región, por ejemplo, de Donbass, y tiene un interés en otra zona más cerca de su punto estratégico de llegada al mar. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que este conflicto empezó en febrero de este año, cuando la realidad lo que está pasando es una continuación del conflicto que inició en el 2014. Recuerden que en el 2014 se produce un golpe de Estado contra el presidente legítimamente electo de Ucrania, ¿verdad? Entonces se produce ese golpe de Estado y se instauran una serie de presidentes, porque no fue solamente el de ese momento, sino después los que han seguido, que son pro-occidentales. Y más efímeros, si quieren. Exactamente, pro la OTAN. Pro la OTAN y de la Unión a la Unión Europea, valga o sea, el entrar en la Unión Europea, valga la redundancia. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que Zelensky ganó con muchos votos, pero él lo hizo sobre la base de un discurso pro paz. Recuerden que en ese momento el presidente, ¿qué fue lo que pasó en el 2014? Que el presidente de ese momento empezó a prohibir el idioma ruso e hicieron una serie de cambios en las legislaciones
que ponían a los ciudadanos del Donbass y en general a todos los ciudadanos de etnia rusa como ciudadanos de segunda categoría. O sea, no tenían el acceso a los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. En ese momento el ruso era el idioma principal de Ucrania. El ruso y el ucraniano son los dos idiomas oficiales del país en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos prohíben el idioma ruso como idioma oficial, se prohíben en las escuelas, se prohíben las instituciones públicas, se prohíben los programas inclusive de telecomunicaciones, se hace una serie de cosas que imagínense, hay gente que ese es el idioma que habla, entonces tú te quedas como que no puedo hablar mi idioma. Eso como por ejemplo aquí cuando la ocupación haitiana, una de las principales cosas que llevó a la independencia fue cuando se quiso instaurar que en las universidades no se podía hablar español, ¿verdad? Entonces, es una situación similar. Entonces, Rusia, recuerden que Rusia, junto con Alemania y Francia, firman lo que se llamó los acuerdos de Minsk. ¿Qué buscaban los acuerdos de Minsk? Los acuerdos de Minsk lo que intentaban era hacer una especie de república federativa con los estados del Donbass, que son Lugansk y Donetsk, con una serie de autonomías, si se quiere. O sea, que esa ley que prohíbe el idioma, el idioma ruso, no ocupara todo el país, sino que en esa región se le diera la autonomía suficiente como para decir, bueno, no, nosotros legislamos que en esta región podemos usar ese idioma. Entonces, en los medios de comunicación se les llama separatistas, pero la realidad no era que ellos eran separatistas. La idea era que ellos conservaran su posición dentro del territorio ucraniano, pero como una... Con cierta autonomía. Con cierta autonomía, exactamente. Pero los acuerdos de Minsk, a pesar de la insistencia de Putin durante estos 8 años, de que se respeten, de que se cumplan, nunca hubo la voluntad política para implementar. Pero es una zona muy prorrusa porque Putin le ha dado un carácter preponderante. Bueno, lo que pasa es que en esa región viven más de 800,000 ciudadanos rusos. Entonces, donde sea que haya población que tiene tu ciudadanía, tú como Estado tienes inclusive la responsabilidad legal de protegerlos. Por ejemplo, usted ha visto que la mayoría de los estados, cuando florece el conflicto, hicieron esfuerzos para sacar a sus ciudadanos de la región. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted como Estado, por eso tenemos embajadores y cónsules en todas partes, porque cada Estado es responsable de cuidar a sus ciudadanos donde sea que se encuentren. Entonces, en este caso, lo que mueve a Putin es precisamente que el Estado ruso tiene una responsabilidad con esas personas que, aunque viven fuera de Rusia, son ciudadanos rusos. ¿Cuál fue el detonante que provocó que en febrero iniciara este conflicto? Bueno, miren, recuerden que a finales del año pasado, desde finales del año pasado, ¿qué pasa en septiembre del año pasado? En septiembre, Zelensky, durante el año pasado, no recuerdo exactamente el mes, pero ellos en la constitución ucraniana dicen, nosotros nos vamos a unir a la OTAN. Y no solamente nos vamos a unir a la OTAN, ellos dicen, nosotros vamos a recuperar militarmente a Crimea. Recuerde que Crimea se anexiona a Rusia en el 2014, o sea, ya a partir del 2014, eso ya empieza a formar parte ya de la República Federativa. Y que hay que ver la importancia que tiene Crimea para todo lo que es el ambiente de esa región. Claro, en términos comerciales, en términos militares. Claro, Crimea es una base militar importante de Rusia, lo ha sido durante los últimos 100 años, la base militar de Sebastopol, y es lo que permite, de cierta manera, poder, de una manera estratégica, en caso de cualquier conflicto, defenderse en el Mar Negro. Okay. Entonces, ¿qué sucede? A finales del año pasado, Putin le dice claramente, la unión de Ucrania a la OTAN para nosotros es una línea roja, es algo que nosotros no vamos a permitir, no lo vamos a tolerar, y hace negociaciones directamente con Estados Unidos para buscar una respuesta clara y contundente de que te diga, no, Ucrania no será aceptada en la OTAN. Pero la respuesta que se obtiene de parte de Estados Unidos es nada relacionado con los pedidos que se hacen. Es como cuando yo te pido,
en un restaurante y dame un plato de arroz con espagueti y tú me traes pollo frito. Sí, es como Estados Unidos como que mantuvo una política agresiva en la geopolítica de sacar terreno de Rusia, de acercarse más al Kremlin de una Entonces manera recuerde física. que los aprestos para ingresar tanto a Ucrania como a Georgia, que son territorios que hacen frontera con Rusia en la OTAN, están desde el periodo Georgia era 2004, otra república 2008. salida de Rusia. Exactamente, y desde ese momento Putin siempre ha dicho que eso no es tolerable para ellos. Y de hecho, inclusive, el que es actual director de la CIA, que en aquel momento era embajador de Estados Unidos en Moscú, envía una carta al presidente de aquel momento advirtiendo que eso va a ser conflictivo. De hecho, Angela Merkel en su momento inicialmente se opuso a aceptar la candidatura de Ucrania en la OTAN, precisamente porque saben que van a tener problemas. ¿Por qué Ahí se Putin fortaleció no el quiere? liderazgo político de Angela Merkel Claro. cuando quiso ser mediadora en esa parte. ¿Por qué Putin no puede tolerar que Ucrania sea miembro de la OTAN? ¿Por qué? Me lo va a decir en breve. Ok. Vamos a una pausa y venimos de nuevo con Margarita Kravchenko, ucraniana, rusa. Ya veo que tiene una amplia simpatía, un corazón ruso porque su padre era ruso o es. Y volvemos aquí porque ella es dominicana ya, que se deje el cuento. Nos vemos en breve. Bueno, teníamos a Margarita en el segmento anterior a punto de detallarnos el conflicto, el origen del conflicto. ¿Qué motiva ese conflicto ruso-ucraniano? Ella con este dominio a profundidad que tiene. Entremos a eso, Margarita, para que la gente pueda tener un mejor esquema de análisis de la situación. Bueno, miren, lo que detona el conflicto ya final, recuerden que hubo varios meses donde Estados Unidos decía de manera permanente, no, que Rusia va a invadir Ucrania, porque ellos estaban haciendo unos ejercicios que ellos hacen todos los años. De hecho, los mismos ucranianos declararon que ellos no veían ningún incremento anormal en la cantidad de tropas, porque ellos de manera regular todos los años hacen esos ejercicios de entrenamiento, ¿verdad? Pero finalmente, cuando ya ellos se empiezan a retirar, empieza el ejército ucraniano un ataque hacia el Donbass. Y de hecho se ven esas primeras imágenes donde hubo muchas personas que tuvieron que ser evacuadas hacia Rusia por el ataque que estaban sufriendo. ¿Eso fue en febrero pasado? En febrero de este año. Entonces, ¿qué pasa? Esas repúblicas lo que hacen es declararse ya oficialmente como repúblicas independientes, y entonces, como repúblicas independientes, hacen un acuerdo o lazos de amistad y solidaridad con Rusia. Rusia los reconoce como Estado, todo eso siguiendo un proceso Sí, usted me está diciendo legal. que el conflicto primero fue provocado por ese ejército ucraniano que atacó a... Bueno, lo que detona en ese momento, porque recuerde que, como le dije, eso venía ya. Es histórico. Recuerde que, y eso es algo que tampoco se dice, durante los últimos 8 años, 14,000 personas fueron asesinadas en la región del Donbass, en esas luchas del ejército ucraniano por querer controlar el territorio y apaciguar las ideas de autonomía que tenía esa región. 14,000 personas, eso es mucha gente. Entonces, empiezan a producir estos ataques hacia esa región. Entonces, como le dije, esas regiones lo que hacen es pedir el reconocimiento como nación a Rusia. En Rusia se hace un proceso de sometimiento al Congreso de esa solicitud, la solicitud es aprobada, se hace también un acuerdo de solidaridad y amistad de apoyo entonces militar, y como un pedido de protección militar que hacen esas ya naciones que son autónomas y que son independientes a Rusia para su protección del ataque del que son víctimas de parte del ejército ucraniano,
es que se produce el ataque. Por eso es que se dice que ellos no estaban en ese momento invadiendo Ucrania, porque ellos están peleando en una región que ellos ya reconocen como país autónomo de Ucrania. Sin embargo, ya Ahora la bien, situación hoy es distinta. Ya la situación hoy es distinta y eso también tenemos que saberlo. Yo entiendo que ni para Putin, ni para Occidente, ni para Europa, la situación ahora es la que fue en febrero. En febrero, Rusia inició con una idea de un ataque corto, de una operación de poca duración y de bajas pérdidas, porque se esperaba otra reacción, tanto de Ucrania como de la comunidad internacional. Sin embargo, hemos tenido reacciones que buscan prolongar el conflicto. Al prolongarse el conflicto y al ya ser un proceso que ha costado muchas vidas para ambas partes, ya los objetivos han cambiado. Dice Margarita que se busca prolongar el conflicto. ¿Quién tiene interés en que esto sea así y por qué? Bueno, Estados Unidos tiene interés en que el conflicto se prolongue y en ese interés ha aunado, ¿verdad?, a toda Europa, porque recuérdense que la OTAN es controlada por Estados Unidos. Estados Unidos es que financia todos los esfuerzos de protección militar de toda Europa. Entonces, de cierta manera, hay una dominancia de ese interés. La respuesta europea realmente es incomprensible porque toda esa serie de sanciones que se han impuesto a Rusia repercuten no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, especialmente en los países pobres, especialmente de África. ¿Por qué? Porque, por lo que hablábamos ahorita, hay toda una producción de gas, de petróleo. Esta misma mañana salió un análisis de que si Rusia en este momento cortara todo el suministro de gas y de petróleo a Alemania específicamente, la economía de Alemania decrecería en un 12.5% y se perderían más de 5 millones de empleos. Falta, Margarita, el por qué extender entonces, de acuerdo a lo que tú mencionas, por parte de Estados Unidos su interés, este conflicto. ¿Qué gana? ¿En qué se beneficia Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no, pero el complejo armamentístico, que es el que ha impulsado todas las guerras a nivel mundial, sí gana mucho, porque recuerden que Estados Unidos aprobó un paquete, inicialmente aprobó 14 billones de dólares, luego aprobó 40 billones de dólares. Billones con B larga. Con B larga, billones, no millones, 40 billones de dólares en apoyo a la guerra. Entonces los productores de armas, de tanque, de todo el pertrecho militar están riéndose con la moneda. Me está diciendo que Estados Unidos prefiere el desarrollo bélico, la venta de armas, a la ampliación de la producción de alimentos, a la expansión en el apoyo a la producción de alimentos. Mira, esto puede provocar, según lo que ella está diciendo, una hambruna, como decía el Papa hace unos días, de que nosotros tengamos una carencia extraordinaria de alimentos en el mundo. Claro. Y viene la hambruna, y viene una serie de cosas, pero puede venir la rebelión de pueblos, que hablábamos detrás del bastidores, que esto puede llevarse muchos gobiernos, muchas democracias. Fíjese que una de las cosas que se dice es que la razón por la que Europa ha abrazado la defensa de Ucrania es un asunto de la defensa de los valores y de la democracia y de los valores europeos. Sin embargo, el conflicto, como usted mismo dice, es una amenaza para la democracia alrededor del mundo, porque a medida que se dan esas situaciones de la escasez de alimentos, de que todo sube de precio, de que no hay petróleo, no hay gas, por lo tanto las fuentes de energía se hacen más caras, señores, la energía encarece todo lo demás. Ahora mismo estamos y está subiendo en todos los países del mundo. Entonces, eso te crea el caldo de cultivo perfecto para que surjan una serie de líderes populistas, especialmente en los países pobres de la mayoría de los países, que conviertan los
gobiernos que actualmente han sido democráticamente electos. A mí me quedan dos preguntas. No creo que te dé tiempo para dos. Porque falta poco tiempo. Margarita es pro Putin, pro Rusia. Y segundo, ¿a qué se dedica Margarita, que domina también este tema, estando tan lejos de su país de nacimiento? Mire, yo no soy ni pro Putin ni pro Ucrania. Esto es para mí simple y sencillamente, yo soy dominicana, la única nacionalidad que tengo es la dominicana. Yo simple y sencillamente estoy haciendo un análisis que trato de que sea lo más objetiva posible dentro de lo que mis defectos humanos me permiten, de la historia y lo que ha pasado. O sea, es una situación de análisis de cuáles son los hechos. Y recuerden, yo creo mucho en la política del realismo, la realpolitik, como se le dice, donde no es un asunto de si Ucrania tiene derecho a unirse a la OTAN. Bueno, es que hay situaciones de fuerza mayor que te indican que lo que más te conviene a ti es no pertenecer a la OTAN. No ser de derecho. Entonces, Margarita, en el breve tiempo que nos queda, un minuto. ¿A qué se dedica? Ah. Que domina también estos temas. Bueno, lo que pasa es que mi papá era historiador, a mí me encanta la historia, mi mamá es antropóloga, o sea, yo soy una amante de la historia, entonces siempre me ha gustado mucho la historia no solamente de esa región, sino del mundo. Ella nació en una cuna de cultura, fue que nació. Margarita, finalmente, Zelensky pudiera ser relevado en cualquier momento por una rebelión en Ucrania. El que surja va a surgir con una visión distinta a la de él. Eso no puede ocurrir en breve tiempo. Eso es muy difícil que ocurra porque Estados Unidos no va a soltar el dominio de esa región. Eso nada más podría suceder, o sea, que surja un liderazgo político que tenga una corriente distinta a la de Zelensky, solamente podría ocurrir si Estados Unidos suelta todos sus intereses en esa región, y eso es muy poco probable. Sin Zelensky habría una negociación más factible, porque Putin tiene a Zelensky como un hostigador a la paz. Sí, y de hecho, por ejemplo, una de las teorías que se ha debatido es que sea Zelensky o que sea otro, mientras sea Estados Unidos que controle, van a ser las mismas posiciones. Las mismas cosas. Y recuerde que todas las posiciones disidentes dentro de Ucrania están siendo silenciadas y todo el ucraniano que dice no quiero guerra, lo meten preso. Correcto. Wow. Señores, ya ella con ese fin que ella me dio, ya me dio la respuesta correcta de lo que yo estoy diciendo. Señores, hemos tenido una brillantísima exposición de Margarita Katrenko aquí en este Periodismo y Sociedad de hoy sobre el conflicto ruso-ucraniano. Ella deberá volver para que nos ilustre más profundamente de este conflicto, la parte histórica, la parte sociológica, la composición sociológica de estas naciones. Yo le agradezco mucho que haya accedido este día a venir aquí y sinceramente que nos sentimos altamente orgullosas de tener una dominicana con esas raíces y con esa cultura. Gracias, Margarita. Bien. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos mañana, que tenemos otro invitado de mucha categoría también, amigo de ustedes. Así que, si Dios quiere, hasta mañana.